Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva edición de Así son las cosas en esta nueva temporada, segundo ciclo, para decirlo, del programa de debates de la televisión abierta. Iniciando con ustedes esta semana de debates en un día muy especial, porque este es el programa del segundo ciclo 111. Estamos en el 11 de septiembre, hoy es el Día del Maestro y en ese Día del Maestro vamos a posar la mirada en el rol que hoy tienen en la sociedad los docentes, los educadores, los maestros. En otro tiempo habrá que establecer cuándo empezó a perderse el respeto hacia los educadores. Los maestros formaban parte de la élite de gente respetada en la sociedad, junto con los jueces, los maestros, las autoridades políticas también, algún que otro policía era respetado. Después, con el cambio de la sociedad, se fue de a poco subvaluando el rol de los docentes, no por propia actitud de ellos, sino porque algo fue cambiando en torno de la figura del maestro, del docente. Y ese cambio los ha sometido a los docentes a un nuevo escenario, en donde los padres reprochan a los maestros frente a los alumnos le faltan el respeto y todos a coro en la sociedad evalúan y subestiman el rol de los maestros en la sociedad. Y esto es muy grave porque el docente, que tiene que estar en el lugar donde está por vocación, hoy está frente a nuevos desafíos. Esos desafíos son no solo dar la materia o los conocimientos, los contenidos para los que ha sido convocado, sino también tener la mirada puesta en lo social, en el clima familiar, pero además tener que hacerse cargo de situaciones que hasta ayer eran impensadas. Por ejemplo, hoy los maestros tienen que pensar en la seguridad cuando van y vuelven de la escuela o en la seguridad de los chicos. Bueno, hay una compleja trama que enfrentan los docentes. Vamos a hablar de este tema y, como siempre, saludamos a los maestros en su día y desde el orgullo personal de ser hijo de maestra también le mando un saludo a Rosy, que a veces nos mira. Así que gracias a todos los maestros y que tengan feliz día. En una época, los hijos de maestros la ligábamos mucho para el 11 de septiembre porque cada chico hacía un regalo, chiquito, mediano, pero no se concebía el regalo conjunto. No sé si hoy sigue habiendo regalos, pero vamos a hablar del presente de los maestros con dos puntas de la experiencia, alguien que empieza hace poco a dar clases y alguien que dio clases durante mucho tiempo y hoy disfruta de su jubileo. Y en minutos esperamos recibir la visita de la secretaria de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, dado que mañana, a partir de las 10 de la mañana, hay un acto y por la tarde hay un homenaje en el Centro Cultural Viejo Mercado. Así que de todo eso vamos a hablar. Le doy la bienvenida a María del Carmen Leceta, que es ex inspectora técnica de la zona cuarta de la región escolar. Gracias por venir. No, un placer. Guillermo, un placer, realmente un placer estar acá. Un reconocimiento hermoso porque cuando uno se jubila es como que se va corriendo, pero no es mi caso. Bueno. Yo estoy siempre en el frente. ¿Extrañó el aula cuando se jubiló o no? No. Pero antes fue inspector, o sea que fue retirándose a asuntos más administrativos. No. Siempre ser en el aula. Inspectora es educación. ¿Es educación? Es pedagógico. Sí, es más general. Pero bueno, yo comencé siendo maestra de grado y muchísimos años en Ucacha y después directora en Cabrera, aquí en Río Cuarto, hasta llegar a inspección. Fueron muchos años. Bueno, y acaba de llegar la secretaria de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, también profesora universitaria, ¿sigue dando clases o está en un impasse por su cargo político? Sí, hola Guillermo, buenas tardes. ¿Cómo está, Mercedes? Hoy estoy de licencia, desde que comenzó la pandemia estoy de licencia en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Soy docente de las químicas básicas
de todos los ingresantes de primer año. Bueno, y está también Camila Lanfranco, que es licenciada en filosofía, jugadora de fútbol y profesora del secundario, ¿no? Profesora en secundario y coordinadora de un CELMA. Y de un SEMA. Bueno, con tres expresiones de la docencia vamos a analizar el presente. Nosotros partimos del supuesto que los maestros están en busca del respeto perdido. María del Carmen, ¿lo siente así usted? ¿O siguen siendo respetados y hay un sector de la sociedad que no los valora? Yo creo que el respeto por el docente, al igual que el enfermero, esta discusión sobre si es un profesional o no, ya parte desde hace muchísimos años la falta de respeto. ¿Ah, sí? No es de hoy. ¿No es de hoy? ¿Desde cuándo? No. ¿Cuándo lo pondría? No. A ver, yo tengo muchas juventudes acumuladas. Está muy bien eso. Y te puedo decir, Guillermo, que el docente sigue teniendo su lugar en la sociedad. Quiero recordarte que en épocas de crisis quizás suena más como débil, pero no es así. Yo creo que es la otra cara de la moneda también, ¿no? Conviven en forma dual juntas. En épocas de crisis, cuando el Estado muchas veces se corre, la familia en este caso también está mucho más ausente, la escuela es el único o uno de los únicos artefactos culturales que siguen en pie. Entonces, es como bien decías vos al comienzo, el maestro es el que tiene que no solamente enseñar, sino que está tironeado por todos los problemas que no son ajenos, que vivimos en la sociedad y que tiene que ocuparse no solamente de enseñar, sino de solucionar problemas con un dispensario, con sacar turnos, con mandar... descubre un problema de violencia y tiene que... Bueno, ahora si no lo detecta a tiempo, CENAF. hasta un reproche sufre. Es así, tal cual, porque por que ley... una demanda, una exigencia adicional que tiene. Antes hace varios años se ya. pensaba en eso, ¿no? Pero es que los niños, a los primeros que nos buscan para contarnos si nos pasa algo. Y yo no me parece que sea algo adicional ni una sobrecarga en ese sentido. Había un Si es momento, yo lo vi con la proteger a época de los los 90, que empezó a minarse la credibilidad de los docentes a partir de lo gremial, porque hubo un descenso de la calidad de ingresos y porque además empezó a haber un reproche público cuando protestaban, Sí. decían trabajan 4 horas nada más. 3 tienen- meses de vacaciones. Tienen 3 meses de vacaciones. Ese discurso que fue por goteo y terminó penetrando en una buena parte de la sociedad, ¿no? Bueno, Guillermo, pero este tipo de violencia la tenemos efectiva, y discúlpame, voy a hacer una referencia política muy actual, cuando una candidata a presidenta está diciendo que habría que eliminar a un sector de la sociedad, específicamente al kirchnerismo, estamos hablando de eliminar a una parte de la sociedad que está dando pulsiones de muerte, que llega a toda la sociedad, a los docentes, a los médicos, a los periodistas, a quien quiere escuchar. Que somos sordos o nos hacemos es otra cosa. Pero ¿qué pasó, María del Carmen? Porque recuerdo haber sido víctima de esta injusticia cuando cursaba el secundario. Cualquier atisbo de rebeldía, que todos los adolescentes la tenemos, nuestros padres rápidamente inclinaban la balanza en favor de los profesores y no había ni plano de discusión. Ni plano. Ahora no le dan nunca la razón ni a los profesores ni a los maestros. Tenés razón, Guillermo. Los padres dicen, no, mi hijo no miente. Claro. Es lo primero que... si él lo dice, pero ojo, no podemos decir que todos los padres sean iguales. No, por supuesto. Pero que sí sucede esto, sí sucede, Guillermo. Hay un corrimiento de la familia. Hoy los padres quieren ser los amigos, quieren ser los confidentes. No. Sos mamá, sos papá. No sos ni amiga ni confidente. Si lo sos, enhorabuena, pero el rol se corrió. Entonces la escuela tiene que solucionar un montón de cosas que antes no correspondía. Camila, ¿cómo lo ves vos? ¿Ves a los chicos desconcertados, apañados por los padres? ¿Sentís esa falta de respeto? ¿Hay que resetear el rol docente? Bien, sí. Sin lugar a dudas, te escuchaba cuando hablabas al principio y cuánta verdad en muchas de las cosas que mencionaste.
Primero que mi rol claramente es distinto acá el de la compañera, porque yo trabajo con adolescentes y adultos en un CENMA que en la coordinación pedagógica. Entonces eso ¿Ahí hay otro respeto? Probablemente la mirada sea otra. Cambia bastante el rol del estudiante en un CENMA, porque evidentemente quien acude a un CENMA es porque hay una voluntad interna y un montón de proyectos de vida que llevan a querer terminar el secundario. Primero eso. Y en segundo lugar, me parece que lo importante es centrarse primero en esto de que la docencia no queda exenta de las crisis económicas y de los procesos históricos. Eso primero. Y vos hablabas de la vocación. Qué lindo es hablar de vocación y evidentemente la docencia es una de las profesiones que necesita la vocación sin lugar a dudas. Pero esa idea, ese discurso de la vocación nos ha llevado a un montón de relatos, a la construcción de relatos que terminan precarizando la docencia, ¿sí? Porque en esa idea de que venimos por vocación, que lo hacemos por vocación, a veces terminan ubicando en un lugar que la verdad que no es el que ninguno de los que ejercemos la docencia quiere. Primero eso. Segundo, sí, comparto acá con la compañera de que estamos en la primera línea siempre, cada vez que hay crisis económicas. Y la verdad que la universidad, ningún tipo de formación te prepara para lo que tenemos que afrontar. O sea, no te prepara para ser mamá, para ser docente, para ser trabajadora social, para gestionar en muchos casos, porque la verdad que vos nombrabas la situación de las escuelas y no es menor, ¿sí? Porque la situación edilicia de las escuelas es muy grave, es gravísima. Entonces, a veces uno tiene que estar en el aula pensando que no tiene internet, cuando hablamos de una época de digitalización total, o que no tenemos agua, que no tenemos gas, que no tenemos calefacción, ni hablar de los hechos de inseguridad que afectan, parece de vuelta en primera línea la docencia. Pese a todos esos factores, yo soy utópica en esto y creo que la única manera, la única forma de poder proyectar un futuro mejor es la educación, ¿sí? Pero para eso uno, como educador, no puede escindirse del contexto político, social. El problema es cuando el docente termina escindiéndose de ese contexto político y social. El docente es un agente político. Exacto. Mercedes, ¿hay una lógica de crisis social, falta de respeto a los maestros? Pensaba primero que todo al escuchar acá a María del Carmen y a Camila, que te he visto en acción por compartir algunos espacios con educación de adultos. La sociedad toma revancha con el maestro y es el primero que juzga porque es el que más tiempo gasta de su vida en contacto con los hijos de esos padres. Estoy convencida que esto es proporcional. Mientras más tiempo gaste con los hijos, cree que ese maestro debe ser el polirrubro que cubra todos los vacíos que hay gente que no está pudiendo cubrir. Eso te lo compartí hoy a la mañana en una nota. Y en el marco de la educación no formal, que es lo que nos toca a la municipalidad, esto se ve aún mucho más porque los entornos en donde educamos son más descontracturados de ciertas normas que el sistema educativo formal hoy tiene. Mercedes, pero no debiera ser exactamente lo contrario. Si los maestros gastan tanto tiempo, en realidad lo invierten en la educación de los hijos, ¿no debiera haber una actitud agradecida y no condenatoria hacia el docente? Sí, eso, bueno, es la utopía que planteaba acá la docente. Claro. Yo vengo de las ciencias exactas y la docencia la ejerzo desde que me recibí en mis 24 años. Soy hija de docente, sobrina docente, nieta, hermana, toda mi familia totalmente inmiscuida en la educación, razón por la cual siempre rescato cuando salgo del centro con mi mamá cómo los alumnos le siguen reconociendo en su estadio de jubilada y siguen diciéndole gracias por lo que aprendieron en determinadas etapas de la vida. En esto te das cuenta que no todo está perdido, que hay gente que sigue frenándose para decir gracias por la marca que alguien te dejó. Quizás esperamos ver resultados inmediatos en los ámbitos educativos donde estamos y que nos abracen de forma inmediata por lo que dejamos en cada estudiante. Bueno, no siempre viene de forma inmediata ese agradecimiento y como todo,
el ruido y la condena social pesa más que este abrazo de agradecimiento por el tiempo que invertir en cada uno de estos estudiantes. Yo no bajo los brazos, trabajamos en entornos completamente complejos por fuera de las escuelas. El sistema educativo de nivel inicial y en la franja etaria que la municipalidad se dedica es de 45 días a 3 años, en donde vemos las peores realidades de nuestra ciudad, más de 1.500 familias la municipalidad tiene a cargo, y todo eso lo podemos ver siempre porque hay una docente de nivel inicial adentro de un aula que escucha, mira, oye y hace una devolución de esta realidad que identifica. No perdemos el rumbo porque seguimos creyendo en esta inversión que el Estado tiene que seguir haciendo y tiene que duplicarse, triplicarse. Los presupuestos en educación deberían ser el doble para que esto que ella dice, que la educación... ¿Por qué cree que el docente perdió respeto, prestigio? Está subestimado por algún sector de la sociedad. Sí, por supuesto que es un sector, porque está naturalizado, digamos, tan desprestigiado está que hay un candidato a presidente que dice que la educación es adoctrinamiento. Esa es la referencia extrema que tenemos hoy como país, de escuchar a los candidatos que tenemos denostando el valor de la educación en Argentina. Piel de gallina me pone al respondértelo. Más allá de los delirios de algunos candidatos que tenemos, te puedo decir que se ha naturalizado que hay que juzgar a alguien. Alguien tiene que tener la culpa. Gobierna un color político, tiene la culpa el anterior. Está un sistema educativo montado, tiene la culpa el que decidió antes. Siempre alguien tiene que tener la culpa. Y hay poca capacidad todavía de parte de nosotros, de los roles que tenemos, de hacer una autocrítica en serio, diciéndonos las cosas en la cara, juntándonos el sistema educativo municipal, provincial y, ¿por qué no, la universidad? Alguien tiene que tener la culpa. María del Carmen, ¿a usted le pasaba, cuando nosotros éramos chicos, íbamos al colegio, al primario, al secundario, para mí, el dueño de la llave del tesoro de la educación era el maestro? Era él el que tenía el conocimiento. Si no, tenía que ir a una biblioteca, a un libro, y a veces no podía acceder. Hoy las redes sociales, los tutoriales, internet, la globalización, no sé, hace que cualquiera sepa, pero lo hemos hablado de todo, ¿no? Sabe de ingeniería, hay gente que se va a atender con un médico, le discute al médico el diagnóstico. A los maestros le arrebataron la exclusividad del conocimiento y eso es lo que están enfrentando. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Creo que la llegada de los medios digitales, por un lado, la influencia de los medios de comunicación, por el otro, este mundo globalizado, hay una multiplicidad de factores externos que entran y que afectan en forma directa este conocimiento del ser docente. Además, seamos realistas, Guillermo, los paradigmas también fueron cambiando. Antes, ir a discutir a un maestro, si el maestro lo decía, era la palabra de la seño y era así. Ahora, esto que, como vos bien decís, hasta el médico se le discute y sigue siendo el médico una figura representativa de nuestra sociedad. Imagínate, como bien explicaba Mercedes recién, Camila, el docente que da todo. Porque si hay algo, una actitud que contradice el posicionamiento individualista de la sociedad, es la generosidad que tiene el docente. El docente llega a conocer a esos niños, por más problemas que esos papás le presenten, llega a conocer a esos niños casi como a sus hijos. Sabe con quién sentar al lado a quién, sabe... tomarlos de la manito, porque llora, porque esto, cómo tomarle lectura, cómo enseñar esto, es un mundo que es apasionante, que lo volvería a elegir 1000 veces. Bueno. No dejaría de ser docente. Es un privilegio ser docente, creo yo. Es un privilegio. Poder formar personas. Y recibimos no todo está perdido. También tenemos que reconocer que en este momento hay mucho apoyo.
del Estado en el sentido de cursos, de capacitaciones, sobre todo en lengua, matemática, informática, la conexión con la municipalidad de la Cuarta Región. Yo tengo que reconocer que siempre ha sido muy, muy buena. Aquí está Mercedes, aprovecho a agradecer, sí, y a mandar saludos a la gente de la Cuarta en nombre de, especialmente a Horacio Madina y el profesor Horacio, que hacen un trabajo encomiable. Hacen un trabajo encomiable de poner en situación el día a día, ¿no? El ser docente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para dar tiempo también a la gente que nos está viendo, que manden el mensaje y respondan a la pregunta: ¿qué obedece la pérdida del respeto que sufren los maestros, los docentes? Ya vamos a hablar de las actividades previstas para mañana. Hoy fue feriado, no hubo actividad docente, pero mañana va a haber un par de actos. Pero quiero dejarle a Camila una pregunta. Antes de la pausa voy a hacer un viejo recurso. Hago la pregunta y me voy a la pausa. En este escenario, ¿es más democrática el aula? Lo digo de este lugar, porque a veces nosotros padecimos esa verticalidad y la autoridad que había, y en aquel momento se le reclamaba a los padres que se involucraran más en la vida educativa, que formaran parte de la comunidad educativa. Tanto se reclamó que ahora no quieren que los padres decían, pero me lo contestás tras la pausa. Ya volvemos en el Día del Maestro hablando sobre los maestros y la búsqueda del respeto perdido. No en todos, la verdad, porque siempre las generalizaciones son odiosas. Estamos tratando una actitud que creemos mayoritariamente se impone. Muchos docentes nos dicen, sobre todo en los niveles medios, que le hablan a 4 o 5 chicos de un aula de 25, porque con los otros ya ni siquiera pueden conectar, ¿no? Y eso es un problema grave. De todo esto hablamos cuando regresemos de la pausa. Continuamos en este Día del Maestro hablando sobre el rol de los docentes en la sociedad. ¿Es más democrática hoy el aula que hace 40 años atrás? Sin lugar a dudas, sí. Y yo celebro eso, ¿no? Cuando María del Carmen decía hace rato, las estructuras cambiaron, ya es distinto el estudiante, la dinámica con el docente es distinta. Yo eso lo celebro. Me parece que está muy bien que el aula haya dejado de ser ese espacio ¿Pero eso cerrado. resigna el respeto al docente? Bien, el problema es, primero que la palabra democratización es un montón, ¿sí? Habría que analizar el término porque es muy complejo. El tema es que el docente tampoco está preparado para los niveles que estamos manejando hoy, el lenguaje que manejamos hoy. Vos hablabas hace rato de los medios de comunicación. ¿Qué tanto estamos preparados para eso? Porque a veces, no sé si se pone en juego el rol docente. Yo no creo que el rol docente se le haya quitado protagonismo al docente en esto que vos decías de la adquisición de conocimiento. Lo que sí creo es que no estamos preparados para ese nuevo conocimiento. No estamos preparados por formación. Pero una cuestión de formación docente. No solo de formación. De formación, no de formación, ¿no? No estamos de preparados formación. por una cuestión de formación, punto número uno, pero tampoco estamos preparados para lidiar con una era de digitalización si los chicos no tienen computadora o no tienen internet, porque esto es una realidad. O sea, el discurso de la era digital, el discurso de la cultura digital es hermoso. El problema es qué hacemos con eso. Y cuando a veces muchos de los docentes tampoco tenemos una mirada tan compleja de lo digital, de qué es la tecnología, porque a veces se enfrenta a la tecnología. Es como, por ejemplo, el ChatGPT, ¿no? Una polémica. Los chicos lo usan en el colegio y es una realidad. ¿Qué hacemos los docentes? ¿Negamos que los chicos usen el ChatGPT? ¿Nos negamos a que usen el teléfono? ¿O por el contrario, abrimos... Bueno, pero hay usos y usos. El problema es ese. Claro, ¿cuál es el uso? Pero para tener un uso hay que tener conocimiento. ¿Y el conocimiento cómo se adquiere? Primero teniendo las herramientas. Por eso se están formando docentes para un siglo, como lo dijeron algunos invitados aquí, y tienen que dar clases en otro. Exacto. Ahí hay una brecha. Y son las autoridades las que tienen que tomar la determinación de cambiar la manera de formar los docentes. Es que yo creo que es una decisión política sin lugar a dudas, pero es social, es cultural. Evidentemente hay personas que tienen que tomar la decisión política,
Pero después hay un paso mucho más grande al que el docente y la escuela no llega. Entonces, me parece que la situación es mucho más compleja de la que podemos analizar acá. Después también, vos hablabas antes, al principio, al comienzo, de la vocación de vuelta, que yo te decía lo de los relatos y demás. Es muy gracioso que los relatos que se construyen desde los medios de comunicación, sí, o desde las personas que vienen a darnos cátedra de economía o de la importancia de mejorar el país, de un país de futuro, dan como ejemplo las potencias mundiales. Y sí, las potencias mundiales tienen la educación como prioridad. Entonces, hay un doble discurso ahí también. Y es muy difícil lidiar con eso en la casa. Porque eso... Bueno, no me voy a acordar si es de Copas la película, creo que habla sobre los docentes en Noruega o en Suecia, que más o menos es el mismo problema. El docente en el nivel secundario enfrenta la indiferencia de los chicos, no sabe qué hacer, no saben qué hacer los docentes para que llegue el mensaje. Apelan a diferentes... De hecho, la película se trata que uno de los docentes empieza a experimentar que él es más lúcido y más convence más si toma un par de tragos antes de ir a dar clases. Y los convence a los demás a decir, pruébenlo, porque vas a ver que... Y logra su cometido. Pero lo que pasa es que después necesita tomar más y más y más, porque ya... Hasta que entra... Bueno, no les voy a contar la película. Pero digo, no es un problema solamente de la Argentina. Tal vez acá, con nuestra manera de ser, lo extremizamos, ¿no? Pero porque se ha modificado el lenguaje. Hay una carencia del lenguaje que sí utilizamos hace unos años. Y cuando digo esto, me refiero que hay una época de inmediatez. Y a veces, si nosotros vamos al aula con la herramienta que íbamos hace 10 años, no va a funcionar. Ahora, esa democratización del aula, ¿le quitó poder al docente? Yo no creo que le haya quitado poder al docente. El problema es en qué lugar el docente se posiciona ante eso. ¿Usted, María del Carmen? También pienso lo mismo. Sí. Y hay algo que el docente no puede ni debe dejar de correrse, que es del estudio. Teoría y práctica van de la mano desde el primer... Todo el tiempo. Y esto debe ser... Buscarle la vuelta a la manera. No, buscarle la vuelta y se puede. Y se puede. Y se debe. No podemos presentarnos y enseñar lo que se enseñaba hace 10 años, ni lo que se enseñaba hace 2, porque la pandemia vino a ser un hecho disruptivo a nivel mundial, que cambió todo un paradigma en la sociedad, y hay un antes y un después. Entonces, hay muchos niños que tienen que recuperar conocimientos que en su momento no es que no fueran enseñados, pero no todos tenían acceso para poder llegar. Es muy distinto estar sentados en el aula que estar fuera del aula. Y en eso, Mercedes, vos que estás trabajando, sabe perfectamente que esto es así, ¿no? Ahora, cuando la lógica es, los padres ponen nota y dicen, mi hijo se sacó muy bueno y el otro un excelente, si mi hijo te merecía el excelente, digamos, pues estamos en ese nivel de reproche. Mira, a tal punto... a veces se juzga desde afuera que cuando llega el momento de la bandera, ¿a quién le van a dar la bandera? Y tenés también los padres que dicen, no, por favor, bueno, yo soy una, ¿no? Por favor, a mi hija no le den la bandera. No. Porque, ya la padecí, no, porque hoy también el ser buen alumno... Está mal visto. Está como mal visto. No es fácil eso ser es bueno. La inversión de todo, ¿no? Se han subvertido los valores, ¿no? En muchos casos, sí. Creo que ahí pasa... es como decía bien Camila, hay un problema social también muy fuerte que acompaña estos cambios. Y vuelvo a repetir, en los momentos de crisis, el lugar más cercano, y te lo comentaba también Mercedes, el primero que está, que irrumpe... A ver, la escuela... No es la sociedad, pero para el niño también se le representa. Voy a ser el abogado del diablo. Crisis también había durante la dictadura militar. ¿Y qué crisis? Yo estudié durante la dictadura militar. Y ahí los maestros eran respetados, eran muy respetados. Había crisis porque ahí. Había mucho miedo. Yo estudié toda la época de la dictadura. Inclusive... no era respeto, sino era temor. No, yo quería ser profesora de historia. Y se abría en la Universidad de Río Cuarto
un año historia y un año geografía, y desapareció la carrera de la licenciatura en ciencia de la educación, y desaparecieron profesores, y habían desaparecido ya primos de mis primos. Entonces mi mamá dijo, no, vos vas a ser maestra como tus primas. Ahí no se trataba de elegir, porque era elegir vivir, el temor a que nos pasara. Casualmente, hablándolo ayer con mi hijo, yo le decía, bueno, qué suerte que nacimos un poco después, porque aún mi hijo, cuando la Universidad de Río Cuarto le otorga el doctor honoris causa a la señora Estela de Carlotto, sufrió, esto hablo del 2011, tuvimos amenazas directas en el teléfono de casa. Y esto ocurrió en la universidad. Sí, hoy 11 de septiembre también se cumplen 50 años del derrocamiento de Salvador Allende, y la única oradora fuera de los chilenos fue Estela de Carlotto, cuestionada en nuestro país por algunos sectores y valorada en el mundo, ¿no? Mercedes... Pasa eso. Sí, nadie es profeta en su casa. Sí, bueno, pero acá hay algunas otras lógicas. Sí, operan, ¿no? sí. ¿Y cómo se mira el futuro desde este lugar? Porque evidentemente hay nuevos desafíos hacia los docentes, hacia los maestros, y no sé si hay una crisis vocacional, no quiero usar la palabra tantas veces porque Camila me reta, pero no sé si siguen tan activas las vocaciones docentes, si los chicos y las chicas quieren seguir siendo docentes. Creo, tocamos un montón de temas, pero respecto a si existe la vocación o no hoy en el año 2023, lo tenemos que ver en cuántos egresados hay en una carrera para ser docentes, en cuántos ingresantes hay, qué va pasando con esta tasa, si sube o baja. Creo que ese es el indicador real. Baja. Menos gente quiere ser docente. Hay estímulos desde la Universidad Nacional de Río Cuarto en determinadas carreras y en otros institutos para que haya más personas que se inscriban para hacer este proyecto de vida. El tema es cuando el proyecto de vida no coincide con una fuente laboral. Si vos vas a dar clases solamente para hacer sustento de tu familia, o si das clase desde una opción vocacional, como están discutiendo ahí, intercambiando con Camila. Cuando es solo una salida laboral, hablaba con la decana de agronomía los otros días de nuestra universidad. Che, Mercedes, estoy preocupada, los docentes, los ingenieros agrónomos, los veterinarios no pueden dar la misma cantidad de materias que podían dar antes, un hecho concreto. Y yo le decía, bueno, pero ¿será que no tienen mucho trabajo? Claro, le digo, ¿será que no tienen el trayecto pedagógico? No, ella me planteó que es una salida laboral también, ir a la escuela a dar clases. Digo, vocación sola es romántica, vocación más sustento diario para tu vida, creo que es lo que hay que unir, que es el planteo de Camila. ¿Qué planteo veo yo y qué perspectiva veo? Digo, hay que educar con límites, el límite sirve, no creo que los límites haya que tenerles miedo, y para que un docente pueda brindar límites en su ámbito tiene que estar respaldado por su directora. Y si la directora no está respaldada por la inspectora, no puede generar una institución con orden hacia abajo. No digo retrotraernos a la peor época del país, como planteaban recién ustedes, pero debemos recuperar... ¿Se puede reempoderar al maestro? Yo personalmente con datos empíricos hablo, yo soy poco poeta y romántica para hablar de educación, lo hablo por lo que veo en las instituciones donde nos toca hoy ejercer nuestro rol. A la Escuela de Carpintería Municipal de Río Cuarto va el descarte de la ciudad. Digo, descarte entre comillas. ¿Qué quiero decir? Aquellos adolescentes que tuvieron alguna complicación en su vida, fueron expulsados del sistema educativo, cayeron en la justicia y por alguna razón llegan a la Escuela de Carpintería Municipal. Si a esos chicos nadie los recibe con límite, es proporcional el desastre que le generamos a cada núcleo familiar, apañándole una posibilidad de que alguien te ordene.
¿sí? Creo que hay que recuperar el valor de la palabra límite y no tenerle miedo a poner Ustedes límite. en la pausa me decían que el problema básicamente está en el puente entre la primaria, el nivel inicial, y el secundario, Sí, ¿no? generar entorno, no sé si me preguntás a mí, No, pero no, le pregunto a ustedes, pero digo, estoy seguro que hay muchas nadie se maestras que dan aburra. clases en la primaria que tienen el problema, que a lo mejor no lo tienen tan, no es una fractura expuesta como en el secundario, pero que el problema subyace igualmente. porque aprender no tiene que ser una mecánica aburrida para tu vida. A ver, en la educación de adultos es distinto, porque el que va a la educación a terminar el secundario va con un sueño en su vida. Lo veo con los empleos municipales en nuestro ámbito laboral. En un niño va con todos los ideales de su vida a la Tengo escuela. una gana de polemizar con vos, Mercedes, respecto de Dale. aprender. No debe ser aburrido. Es que no, es que lo Y veo. yo creo que hay actividades en la sociedad que no tienen que estar ligadas con el divertimento. Voy a poner un ejemplo, voy a hacer algo de la educación. Ignacio Ramonel es un periodista muy prestigioso, muy seguido por quienes creemos en el periodismo. Y él dice, bueno, la sociedad a la hora de informarse tiene que fatigarse, no es que nosotros tenemos que divertirla informando. Es un compromiso. La información es un bien social, pero como tal, incorporarla no necesariamente tiene que ser en el marco de un divertimento, porque no te alcanza con sentarte 5 minutos a mirar un noticiero. Tenés que, para informarte, tenés que fatigarte. Y no hay que todo ponerlo adentro de una campana de entretenimiento para que te divierta. Y a mí me parece que la educación también, es decir, educarse no es divertirse, hay que educarse y fatiga, y es parte de un compromiso, que uno puede acceder a las herramientas todas que generen estrategias pedagógicas atractivas, todo bien. Ahora, hay que hacer saber a los chicos, cuando los chicos dicen, uy, tengo que ir al colegio, está bien, porque si te vas a divertir al colegio, como chico querés estar en el recreo, pero está bien que sientan el peso de la responsabilidad, me parece. Digo, Mirá, a lo Guillermo. mejor estoy atrasado No. en el tiempo. Mira, Guillermo, está bien. un doctor chileno, un doctor en educación, que fue profesor nuestro, nos decía siempre que estudiar duele. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es lo que nosotros como docentes tenemos que hacerles entender, no solamente a los niños, sino que a la familia, a los propios docentes que están estudiando o que quieren seguir estudiando. ¿Por qué? ¿Por qué duele? Porque es invertir un tiempo en forma responsable de estudio, de Sí, yo quiero preocupación agregar y de algo. atención. Está bien y por supuesto podemos discutir todo lo que quieran. Yo, dando química en la universidad, si no me la ingenio adentro de un aula, dentro de un laboratorio, para que al ingresante que quiere ser ingeniero agrónomo le interese aprender qué pasa cuando mezclas dos reactivos químicos, por qué cambia de color, a eso lo llamo. Tener creatividad cuando uno educa, tener herramientas diferentes a lo que te dice solamente el libro. Educación emocional. Claro, fui al San Ignacio los otros días, al inicio de la Feria del Libro en Inglés. El eje era qué nos pasó después de la pandemia y cómo conservar el bienestar en los estudiantes, por el desastre que hay a nivel emocional en los estudiantes. Y tiene que ver esto. Tenemos que hacerle ver a los chicos que es bueno aprender. Y bueno, a veces te la tienes que ingeniar con otra herramienta. No es que llego con una nariz roja y guirnalda dentro del aula. Claro. Para nada. En mi perfil es el inverso. Pero a veces hay que buscar otras herramientas para recuperar esas ganas de cumplir con lo ordinario de todos tus días y que no sea una fiesta si hay paro, que no sea una fiesta si hay conflicto porque quisieron matar a la vicepresidenta y no hay clase, no puede ser una fiesta. Para hacerle ver a los jóvenes que eso no puede ser una fiesta, hay que devolver el sentido de por qué tengo que cumplir con lo ordinario. Camila, ¿te subís arriba del escritorio para dar clase? Bien, bien. Encima yo doy una materia que la verdad para mí es hermosa, pero Filosofía. además rompe con todas Todo, las con estructuras. todo, con todas Entonces, las- en eso, digamos, yo celebro Está de bueno. vuelta romper las estructuras. Sí, está bueno. Pero en esto coincido con vos, Guillermo, lo de la diversión. Yo creo que nos tenemos que adaptar a las herramientas, Sí, tenemos por que supuesto. adaptar nuestro conocimiento para que a los y las estudiantes les resulte un conocimiento atractivo, porque si no hay atracción es muy difícil pararse frente al aula. Pero reconozco que hay
desde la pandemia y desde mucho tiempo antes, una carencia en cuanto a la lectura, en cuanto al lenguaje, en cuanto a la adquisición de conocimiento. Los chicos no quieren leer. Y es una realidad, no quieren leer. Y te lo digo que doy una materia que se lee mucho. Bueno, no hay manera de educar si no se lee. A lo que voy es que el problema un TikTok es que, de un minuto no te enseña. Bueno, pero no es algo, te enseña. a ver, es algo que está presente en la sociedad. Seamos realistas, hace poco ganó las elecciones un candidato que el único discurso que tiene es un TikTok. Ni hablar del discurso, ¿no? Ni hablar de pero lo que ese dice. es un problema del candidato o de los que lo votaron o de todos nosotros. Pero Al margen de eso, estamos en la cuestión educativa. Sí, ¿no? pero es que no está exento. No. Porque si a vos, como estudiante, adolescentes que votan, los chicos no sabían cuáles eran las propuestas de cada candidato. Lo único que habían escuchado era un TikTok. Y el único candidato que llegó a ese sector de la población que, como vos decís, le resulta fatigoso informarse, es él. Entonces, hay una crisis cultural a la que parece que mucha parte de la sociedad, y en esa parte está la política y en esa parte está la educación, no está pudiendo adaptarse. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos alejamos de todo o nos adaptamos? Yo creo que estamos todo el tiempo, y en esto creo va parte del desprestigio de los docentes, tomando el atajo, todo el tiempo el atajo, ¿no? Estudiar filosofía implica leerse muchas cosas. ¿Cómo le bajaron? Para que la entiendan, hicieron una serie en Netflix de un profesor de filosofía muy exitoso, te explicaba quién eran los peripatéticos, la teoría socrática. Bueno, 1 hora hablando de... ¿no? Ya no es lo mismo, no te alcanza. Te llega más, se consume más, a lo mejor puso en contacto la filosofía con mucha gente. Bueno, ahora el éxito en Instagram es un chico que es filósofo y que te explica en un minuto, una teoría filosófica. No aprendes nada. Está muy bien que lo haga, a lo mejor conecta la filosofía con muchísimas cosas, pero creer que eso es aprender de filosofía no lo es. Es que tampoco aprender filosofía, perdón, y acá voy a hacerte crítica al sistema, si lo tenés solamente en un año de secundario. Entonces hay decisiones que van también, digamos, que contribuyen con eso. Y también es verdad que no todos los docentes, no todo el sistema educativo está dispuesto a romper con determinadas estructuras. Eso es verdad. Entonces, ahí hay que hacer una autocrítica. Hay una cuestión conservadora en la docencia. Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Sí. María Carmen, ¿sí? ¿Coincide? Sí, Yo pensé que le iba a hacer pelear. Sí. ¿Sí? ¿Coincide? No, coincido, sí. No se quiere cambiar. No, creo que todo cambio genera resistencia. Además, no podemos desconocer que todo lo digital, a veces nuestros alumnos nos dan clase a nosotros de cómo solucionar cuando se nos atasca una computadora. Ni hablar si estamos utilizando cosas digitales ya más complejas. No es fácil. No fue fácil. En época de pandemia, para los docentes fue realmente, no se les reconoció la tarea inmensa. Hubo docentes que salían, y me consta, y seguramente Mercedes también lo conocerás, que salían a repartir cuadernillos fotocopiados y los dejaban por abajo de las puertas. Y en las escuelas de campo pasaban por las tranqueras y dejaban los cuadernillos en educación rural. Y hoy se les paga mandándoles un WhatsApp el domingo a la noche. Este deber lo tienen que hacer, mi hijo, ¿no? Porque está pasando eso, porque ahora todos tienen los WhatsApp del teléfono de los maestros. Pero, a ver, tiene su parte bien y también el docente tiene que saber separar. También tiene que poner límite. Y esto que cuando yo te insisto que tiene que estudiar, es porque al docente, cuanto más estudio tenga, más herramientas va a tener para poder separar en la sociedad. Vos no podés pensar que te recibiste hace 20 años, 10 años, y vas a seguir así toda la vida, porque si estamos en una sociedad de cambios continuos, tenemos que estar preparados para recibir y aceptar y cómo mejorar lo que queremos dejarle a nuestras niñas. Bueno, es interesantísima la charla. Tengo
como siempre, el reloj que nos marca las horas. ¿Qué va a pasar mañana, Mercedes? Bueno, mañana, en conmemoración al Día del Maestro, por la mañana estaremos en la Plaza Sarmiento en un acto más formal, más protocolar, con las autoridades de todos los niveles educativos, inicial, medio, secundario, compartiendo, bueno, un espacio donde se hablen estas cosas que estamos compartiendo acá. Es un acto tradicional que se hace con la Asociación Mutual de Maestros. Se vuelve a hacer nuestro último año de gestión, es mi despedida como secretaria de Educación, nuestro último día del maestro en gestión. Y por la tarde, a las 18 horas, un homenaje ya más descontracturado en el viejo mercado a los maestros y maestras que, bueno, los esperamos con un gesto más individual para recuperar la individualidad de cada uno de ellos. A ver, artística, cultural ahí. Sí, música. sí. Creo que viene Doña Jovita, parece ser que viene Creo Doña Jovita. Si lo organizás, viene Doña Jovita. Y me estás presionando para que diga. Sos rápido. Bueno, va a estar Doña Jovita. Y otras cosas más, los docentes les gusta bailar, me dijeron, les gusta. A ver, baile Vamos también. a hacer llamosa bailará, no sé. ¿Es necesario arruinar el acto así, no? No, y sí, pobre llamosa. Pero bueno. ¿Y qué me decía esta mañana en la radio? Que hay que ir con el uniforme. Pedimos llevarle ropa de trabajo por una cuestión de identificar a cada maestro y a cada maestra, porque Pues no ya queremos... se está perdiendo también el uso del uniforme, ¿no? Bueno, en los secundarios casi no se usaba. Sí, pero bueno, me parece que tiene que ver con la identidad de cada una de las instituciones, hablando de esto que compartíamos. La municipalidad no regula la educación de las escuelas, pero las escuelas están en el suelo de Río Cuarto y nos hacemos cargo de lo que pasa en Río Cuarto. Bueno, tarde en llegar, pero al final hay recompensa para los maestros, ¿no? Claro que Cuando crecemos, pasa el tiempo, nos empezamos a acordar, incluso de las señas que nos daban, con rigor nos hacían... la letra con sangre entraba, las valoramos aún más. Sí, y mira, Guillermo, la gente sigue recordando, aún pasando los años, y en el caso mío, que ya hace bastante que estoy fuera del sistema, recibir tantos saludos para el Día del Maestro, muchos de mis... ¿Cuánto hace que esta escuela? 3 años y medio, casi 4. Pre-pandemia. Sí, justo. Realmente, bueno, es una alegría, ¿no? Bueno, no todo está perdido. Yo creo, yo soy educadora nata y voy a seguir luchando. Soy maestra y volvería a elegir ser maestra. Sí, lo último. Cierro. Sí, cierra, Camila. Esperemos, uno, que esa recompensa afecte el salario. No quiero dejar de decir esto porque me parece muy importante. Estamos en pie de lucha todavía. Es fundamental. Es muy una nueva categoría del profesor taxi, el maestro taxi, que tiene que tener 2 o 3 trabajos. Es que tenés que estar en más de un colegio para tener un salario mínimo. Punto número 1. Y punto número 2, yo creo que sí, que estamos bien y quiero creer en un futuro en donde tengamos un lugar... el lugar que realmente merecemos, pero creo que también hay que apostar un poquito a los adolescentes que tienen ahí un potencial muy interesante. Sí, hay que saber pulir ese potencial, pero lo tiene. Sí, hay que también esperar que la sociedad cambie en general, porque le caemos en la mirada a los padres y a los alumnos, pero evidentemente hay un problema que nos trasciende, ¿no? Sí. Es una sociedad estructural que está atravesando una muchas etapa dificultades. crítica. Sí, que no solo es económica, ¿no? No es de crisis económica. En todo sentido. Por ejemplo, la pérdida del valor de la palabra, la pérdida de la coherencia como un bien de las personas. Hoy pueden decir a la mañana una cosa, al mediodía otra y a la tarde otra. Sí. Se rompió la credibilidad y el maestro también necesita instalarse en un mundo donde le crean lo que le dicen, ¿no? Que lo que dice el maestro es la verdad del conocimiento. Y cuando vos tenés rota la credibilidad en una sociedad, pasa lo que nos pasa. Bueno, sí, pero siempre, te agrego, siempre que haya alguien gastando, yo digo gastar en el buen sentido, 2 minutos de su vida para dejar marcas, esta huella que los 4 estamos hablando en la vida de alguien, la educación seguirá siendo lo que nos revolucione como sociedad.
Bueno, Y estoy convencida de eso. En otro tiempo las tendría que haber homenajeado con un ramo de rosas. No. Pero Claro, los tiempos no. cambiaron. Sí, los tiempos No, cambiaron. comida. Yo también. Sí, me sumo. Gracias por venir, gracias por venir. Gracias a ustedes por estar ahí. Mañana nos encontramos después del fútbol, juega la selección argentina y tras el partido estamos nosotros con otro debate en Así son las cosas. Chao.